Hola mis estimados, bienvenidos al resumen semanal de Fabio TV, semana número 5, quinta semana del año 2024. ¿Y por qué me notan acá en este background tan extraño? Porque me busqué un lugar para poder grabar con 38 grados de temperatura que hacen si estoy debajo de un aire acondicionado que está delante mío. Y este background es en homenaje a los viejitos de mi edad. Si saben que es este background, no importa, digamos, o al menos lo van a entender. Si no, no importa, está todo bien, no tienen por qué saberlo. Tenemos muchos videos gracias a estos productores que me estuvieron enviando muchísimo material para este que es el resumen de los mejores videos de la semana. Ya sabemos, el resumen semanal son lo mejor que estuvimos viendo por YouTube, un montón de cosas de un montón de categorías. También quiero agradecer a Cafecitos y Patreons que estuvieron aportando para que el canal siga existiendo. Muchas gracias a ustedes. Obviamente esta semana, justamente por el calor, no edité. Grabé, de hecho tengo grabado un review de un teléfono, pero no hice la producción ni lo subí ni nada por el estilo porque bueno, me estaba cocinando y además tenía mucho trabajo, obviamente. Pero tranquilos, pues estoy preparando. Estoy gestionando una idea de cómo hacer una especie de videos, tal vez con este mismo background, no lo sé, pero hacer una especie de videitos de rants en medio de la semana, posiblemente de temas más variados, más de cosas que pasan en la actualidad, por ahí no política y todo eso, sino me estoy refiriendo a temas que pasen, que van tocando un poco por todo, que conectan lo que nos pasa en el día a día, así que posiblemente haga algo muy pronto. Bueno, tenemos mucho material, arranquemos de esta manera. Y vamos con un poco de cine, empezando con Kurt Russell, haciendo un repaso de su carrera y sus grandes personajes. Un actorazo, a mí me divirtió mucho siempre y me parece que tiene algunas películas que son excelentes. Antes del Señor de los Anillos, fue un poquito antes nada más, había cine de fantasía, no fue todo lo que es ahora lo épico de batallas medievales, no, hubo un montón de cosas que mezclaban otros condimentos de fantasía. Acá tenés un repaso de 10 películas, no muy viejas, estamos hablando justo inmediatamente antes, 80s, 90s, que recorrían los mundos de fantasía de una forma muy interesante y que muchos se están olvidando en este momento. Hay un gran efecto en El Abismo, la película que tiene ya 30 años, por Dios, pasó todo ese tiempo, sí, 30 años, perdón, 35, peor que 30 años, y que fue que dio el comienzo al uso del CGI de forma masiva para efectos en películas que no se notaran, así es. Acá los de Correo Crew tratan de recrearlo, obviamente con las herramientas actuales es mucho más fácil, pero en su momento James Cameron cruzó la barra, subió completamente el nivel. Empezamos con unos trailers, primero con Ripley, un trailer que no muestra mucho, pero te muestra Venecia y todo un ambiente muy noir, con lo cual, al menos como teaser, está interesante. Halo, la serie, cumple su segunda temporada, con lo cual, evidentemente, no se queda en la primera, parece que pinta muy bien, y los fans del videojuego, obviamente, contentos. Despicable Me llega a su cuarta película, lo cual no nos extraña porque hasta Kung Fu Panda tenía una cuarta ahora y todas tienen las de animadas están repitiéndose sobre sí mismas. Nuevo tráiler de Ghostbusters Frozen Empire, en la cual ya sí, prácticamente te adelantan toda la película en los trailers, así que si querés ver la película y tener algo misterioso para ver algo que te sorprenda, no veas los trailers porque ya están como exagerando. Por último, The Ministry of Ancient Manly Warfare, es decir, el Ministerio de la Guerra Poco Caballerosa, sería algo por el estilo. Muy interesante, siempre que obviamente esté nuestro amigo Henry Cavill, vamos a estar contentos por ahí porque es nuestro bro y además porque son ese tipo de películas que me gustan. Y aunque no lo creas, hay un montón de dinero escondido dentro del hardware abandonado, de las computadoras viejas. Y se trata de oro, además de otros metales pesados o metales raros que son bastante difíciles de sacar, de minar y que también son muy mercados en el mercado. Por ende, bueno, ya el hecho mismo de sacar oro es más que suficiente como para que sea interesante. Y una carrera por salvar al canal de Panamá. ¿Qué está pasando? ¿Se está hundiendo? ¿Se está rompiendo? No, se está quedando sin agua. El efecto del niño y la niña provoca que en este momento no pueden pasar todos los barcos que quieren pasar. Y eso va a tener muchos problemas. Interesante video de Wall Street Journal en el cual está el presidente de Argentina, Milei, nuestro presidente, al menos para los que vivimos de este lado del mundo, entrevistado en español por suerte, así que no hay ningún problema, pero es interesante cuando la entrevista se hace desde otro medio. Primero que nada porque el presidente está mucho más calmado que cuando habla con los medios locales, así que es interesante desde ese punto de vista. Y otro análisis sobre Elon Musk y por qué quiere detener el avance de los autos eléctricos chinos. Puede parecer una ridiculez, pero China es el país que mejor produce, que lo hace en mejor calidad y que tiene la mejor eficiencia industrial. Por eso Elon Musk sabe perfectamente que tiene un problemita muy grande ahí. Lord Drauro se mete con BlackRock. BlackRock es una compañía que de hecho esta semana no en Argentina, pero que en España tiene bastante control sobre un montón de propiedades. Porque básicamente es un fondo de inversión que busca ese tipo de inversiones medio locas por todos lados y se lo ha tildado medio como del cuco. No necesariamente es el cuco, tampoco necesariamente son los buenos. Y ya que mencioné a China, China tiene un plan fantástico para transformarse del más contaminante del planeta al menos. Puede parecer ridículo decir, ¿por qué harían eso los chinos? Bueno, porque les conviene desde el punto de vista obviamente de su población y porque cuando China hace algo lo hace lo grande y lo hace all in, todo completamente ahí. Entonces en este caso están sembrando en los desiertos, que no les sirven para nada,
decenas, miles de millones de paneles solares. Así es. Este es un video que contrasta con otro que me habían enviado. Me habían enviado hace una semana un video sobre que hablaba mal sobre la línea D y que se estaba hundiendo y llenando de agua. Me parecía interesante, pero estaba muy mal producido el video, entonces no lo sumé al resumen semanal porque me parecía, che, esto podría estar contado de otra manera. Y esta semana apareció el video que contradice a ese, con lo cual me pareció interesante, porque me pareció mejor documentado y mejor armado el video, así que les pongo este otro. Este video lo puse en mi blog esta semana. Un pibe se dedicó a desarrollar un procesador, un CPU entero dentro de Excel. Sí, dentro de Excel, sí, utilizando cómo funcionan las celdas de Excel para transformarlo en flip-flops y de ahí pasar a ser un procesador, inclusive una pantalla que creo es de 128 por 128 con 16 colores, sí, todo eso funcionando a una impresionante velocidad de 3 Hz. Es decir, no vas a hacer nada con esa máquina, pero vas a poder aprender cómo funciona un procesador y todo simplemente usando Excel con fórmulas, nada de macros. Y este es uno de esos pequeños avances que ya ves que pinta que va a orientarse en ese sentido, que es hacer muebles con metal fundido impreso en 3D. Es decir, ya sabes que la tecnología está probando. Cuando se prueban en las universidades este tipo de cosas, hoy se ve horrible. Yo sé que lo ves y decís, no voy a usar un mueble tan mal hecho, es mucho más fácil hacerlo con caños, pero esperen un tiempo. Dos videos son largos, pero muy entretenidos, de la reconstrucción y el armado y hecho puesta a función de una máquina de escribir digital, una Xerox de las viejas, que tenía también su propia computadora. Por ende, la computadora servía no solamente para almacenar, sino tenía una especie de procesador de texto. Así que todo esto sería como una gran máquina de escribir glorificada, pero que obviamente ya es una cosa que es totalmente vetusta, pero en su momento era la super tecnología. Y esta es la historia de X11, que eso que X11, el X Windows le decían muchos, pero en realidad es toda una plataforma para poder tener un sistema de ventanas en Linux y en todos los Unix. En ese momento era la solución, completamente distinto a lo que era Windows, que era monolítico. La idea era que fuesen servidores y que uno se pudiese conectar a una pantalla en otro servidor, y una cosa muy loca que al día de hoy recién ahora se está reemplazando por Wayland en muchos Linux, pero que controló y también de alguna forma limitó el avance de las ventanas dentro de los sistemas distintos. Empezaron a aparecer todos los reviews del Apple Vision Pro, algo que me parece absolutamente ridículo como dispositivo, y acaba de hacer un video de Mark Browlis haciendo un esfuerzo enorme por tratar de encontrarle los puntos positivos al dispositivo. Yo entiendo que por ahí la realidad virtual sea un futuro en algún momento y todos podemos utilizarla, pero es tan egoísta el dispositivo, son solo anteojos que nadie más ve lo que está sucediendo ahí, y además es tan ridículo todo en este dispositivo. Yo no lo entiendo. Sí entiendo las cosas buenas que tiene, como pueden detectar espacialmente cosas y crear un mundo en 3D, pero el hecho de estos anteojotes, $3.500 cuestan. Jaime Altozano quiere reivindicar a Peer Gynt, uno de los autores de una de las canciones, no una, de varias de las canciones que ya se han transformado en meme, pero que como música clásica eran obras muy importantes, y por qué de pronto nadie la reconoce como tal, sino que simplemente lo viste en un dibujo animado o algo por el estilo. Los de Mixi Studio hacen nuevamente una de esas animaciones que parecen como una mezcla de Lego, muñequitos y demás, pero en este caso hablando de la evolución de la aviación militar, es decir, de los bombarderos no, de los cazas nada más. Pero está muy divertido obviamente, y por eso va a la sección humor y no historia o algo por el estilo. Tuvimos varios lanzamientos esta semana. Primero arrancamos con otros satélites Starlink, la misión 136 ya de satélites de la constelación de Elon Musk. Después tenemos un Electron lanzando 4 satélites. Para cerrar con una misión interesante, una cápsula Cygnus, la NG-20 en este caso, ya no lanzada en los cohetes Atlas, sino en un Falcon 9. Y un segundo video muy bueno de la cámara de seguimiento de tracking que tiene obviamente en cabo cañaveral, que puede seguir a muy poca distancia. Tiene un aumento, esa es la que se utilizaba para los lanzamientos de los transbordadores, del Saturno 5 y demás, con lentes viejos pero con la cámara moderna. En este caso haciendo un tracking perfecto, y vean el booster cuando regresa, es alucinante este video. El lugar más lluvioso sobre la faz de la Tierra no es precisamente un lugar abierto, de hecho es un galpón, está cerrado y la lluvia es artificial, está hecho para probar justamente cómo funcionan ese tipo de lugares o terrenos y demás, y cómo reaccionan cuando la lluvia sobrepasa su capacidad y obviamente termina en una luz. Interesante video de BSF Space creando su propio combustible para un cohete, combustible sólido, con el cual pretende hacer alcanzar una altitud de 100 kilómetros, es decir, llegar al espacio con algo hecho por un amateur.
Lamentablemente esta semana también se conoció que el pequeño Ingenuity, el pequeño helicóptero que estaba en Marte, que había llevado Perseverance, dejó de funcionar. ¿Dejó de funcionar en qué sentido? Se rompió una de las palas, es decir, tuvo un problema técnico que siempre sucede con los procesadores en el espacio y dejó de funcionar y perdió la comunicación mientras estaba volando antes de aterrizar, y al caer se rompió una de las hélices. Así que después de 71 vuelos, o 72 creo que son, y después de haber hecho todos los récords que te puedas imaginar, no va a poder volar más y ahí va a quedar abandonado. En Marte tal vez algún día algún explorador marciano encuentre el helicóptero y diga al museo. Y hay cosas que son difíciles de explicar desde el punto de vista físico, y una que no se comprende del todo, que es la fricción. Es re común, todo tiene fricción, un automóvil, lo que sea, sí, pero el entendimiento completo no está claro. Y a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, no estás parado sobre una gran bola de lava. El núcleo de Tierra no es eso, es parte del manto, pero no es que todo es lava. Y es una pregunta que nos hacemos muchas veces cuando estamos tomando una copa de vino entre amigos nerds. ¿Podríamos sobrevivir la humanidad a un meteorito del estilo del que arrasó con los dinosaurios? Respuesta rápida, no, es decir, lo obvio que moriríamos todos, pero ¿qué tenemos como para sobrevivir y por cuánto tiempo? Y una de las cosas más complejas que tienen todos los viajes espaciales no es llegar al espacio, es volver, la reentrada. Hay paradojas en el tiempo y muchos planteos que son más filosóficos, si se quiere, que científicos, pero que son interesantes de analizar, como si, por ejemplo, si el futuro ya existe, es decir, bueno, típica, los viajes del futuro uno plantea que puede ir al futuro, pero el futuro existe, sucedió, no sucedió, ¿cómo funciona? Y un montón de medios un poquito dudosos empezaban a decir que James Webb había encontrado vida en otro planeta, pero en realidad había encontrado agua. ¿Por qué suceden estas cosas? Acá un análisis es básicamente de la noticia real, que la noticia real es de hace 3 meses atrás, por ende no debería sorprenderle a nadie, pero parece que se quedaron sin tema los periodistas y esta semana le mandaron al extraterrestre como loco. Y me pasaron esta entrevista con Cypher. Cypher es el creador de Taringa, el original. Después de que después lo compraron los hermanos Botbol para hacer, junto con Wairos, para incorporarlo como parte de su negocio, y después lo vendieron. Esa fue la época de oro, si quiere, pero el que lo creó, y con él chateábamos, me acuerdo, a cosas de PHP para tratar de cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro. Yo ni sabía que estaba haciendo Taringa, y lo que estaba pensando era Taringa, y la verdad que el resultado habla por sí mismo. Y en la ciencia ficción se usan muchas estrellas. Muchas de ellas son reales, existen, se las menciona como para utilizar. A veces la representación no tiene nada que ver con la realidad, especialmente cuando se habla de planetas, pero la ciencia ficción los tiene, los utiliza. Y acá tenés un mapa estelar de todas esas menciones, incluyendo galaxias que se mencionan a veces. Y si sos un nardo de las antigüedades y las cosas obsoletas, hay este tipo de ferias en las cuales te vas a encontrar con cosas increíbles. Muchas cosas que no existen en ningún otro lugar. Me encantan las ferias, especialmente de chucherías y cosas así, cosas viejas, pero especialmente de juguetes nardos. Y tal vez para muchos de ustedes sea una reza si siempre se habló de hombre de las cavernas, porque los humanos en la realidad muy pocas veces vivían dentro de cuevas. No era el lugar donde normalmente vivían. Y Moebius es uno de esos dibujantes muy particulares. ¿Por qué? Porque cambió la forma de concebir la ciencia ficción. Hasta ese momento era bastante como un hacha, digamos. Siempre te seguía los mismos preceptos. Y Moebius cambió completamente y le abrió la cabeza a muchos artistas a poder dibujar cosas más locas. Análisis de 3 de los más importantes rifles semiautomáticos de la Segunda Guerra Mundial, que son clásicos, hoy en día los vemos como normales en videojuegos y demás, pero que en la época de la guerra no todo el mundo tenía acceso a ellos. ¿Por qué no ponerle nitro a tu bicicleta? Con un motor pequeñito, pero sí nitro, es decir, para que parezca rápido y furioso, pero en una bicicleta. Y un video de un día en la vida de la Fuerza Aérea Norteamericana en los que son los aviones de transporte. No es fácil mover cargas como mueven ellos. Tienen el avión más grande del mundo, el Galaxy. Tienen la posibilidad de llevarlo de acá para allá. Sí, ya sabemos que antes el Antonov era el más grande, pero ya no existe más por el tema de la guerra en Ucrania. En los 80 hubo varios intentos de mejorar los aviones que se habían diseñado en los 70s para que tengan super maniobrabilidad. Y uno de esos fue el F-16XL. Sí, suena distinto. Y si ven, el ala es completamente distinta. Le cambiaron las alas, es más parecido a Delta. Y no lo construyeron en masa. Después todo lo que aprendieron de ahí lo utilizaron para otros aviones, como el F-22 o el F-35, pero lamentablemente no pudimos ver esa preciosura volar. Vamos a sobrevivir una bomba nuclear, una explosión nuclear en un tanque. Muchos de los tanques de la Guerra Fría fueron diseñados para al menos sobrevivir
No por ahí tanto la explosión, si estás muy cerca te vas a cocinar igual, pero todos los efectos de la radiación y de la onda de choque. Es decir, estás dentro de un tanque, puedes sobrevivir bastante y después te escapas como puedas. ¿Por qué? Porque se pensaba que en la guerra iban a utilizar de forma táctica ojivas nucleares, por ende tenía que soportarlo. El Imperio Otomano había que respetar ciertas normas para comer, así que la comida era muy importante, pero el proceso para comerla también. Los mejillones son una de las fuentes de comida más fáciles de conseguir, más fáciles de obtener en el mar, es decir, si estás en la costa, conseguir mejillones usualmente están en las piedras, en la costa, muy fácil, por ende es una forma de alimentarse bastante sostenible. Y acá están en la búsqueda del café perfecto para hacer el tiramisú perfecto, obviamente a gusto del que está haciendo el video, que ni siquiera es italiano, así que seguramente los italianos dirán, no, así no se hace el tiramisú, pero ¿qué importa? Es interesante video para explicar si el queso americano es de plástico o no. En realidad, vale aclarar, es súper procesado, pero no significa que sea plástico, porque plásticos son polímeros, es otra cosa, pero es totalmente edible. Ahora, directamente ni siquiera la FDA lo considera queso. Es decir, queso tiene que cumplir cierto proceso y lo que te venden como cheddar, que no es el queso cheddar, sino que esas lonjas de plástico naranja, es para poner arriba una hamburguesa y es algo edible, es basado en queso. Mis estimados, esto ha sido todo por esta semana. Como ya saben, acá abajo en la descripción tienen todos los videos que estuve mencionando. Pueden hacer clic y verlos en el orden y en la forma que ustedes quieran para pasar un fin de semana acalorado. Por eso estoy, como les dije, grabando en este escenario tan atípico, sería tan nerdamente atípico. Pero bueno, sí, para los que no sabían y no entendieron la referencia, es el fondo de Max Headroom, que fue tal vez lo que muchos... como muchos conocimos el cyberpunk cuando éramos chicos, antes de conseguir libros que hablaran del tema, mucho antes de Matrix y todo eso, esto era lo que valía la pena. Bueno, nos vemos la semana que viene con más videitos y más resumen semanal. Adiós.